dejar sentado que en una batalla bravía Venezuela ha sabido defender y hacer cumplir su constitución. Y se lo decía en estos días a Brian Nichols, que se está haciendo millonario con los Twitter que lanza sobre Venezuela. Señor canciller Iván Gil, porque usted sabe que es un gran negocio sacar Twitter sobre Venezuela. Señor Brian Nichols, presidente Joe Biden debería saberlo, que sus funcionarios se hacen millonarios cobrando lobbies, sacando Twitter todos los días sobre Venezuela. Más que una posición ideológica, es un negocio hacer esas cosas contra la República Bolivariana de Venezuela. Y yo se lo decía a Brian Nichols, que se está haciendo millonario, y mientras más lo nombre, más sube su cuenta, más se cotiza. Hasta las gracias debería dar. O al Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda y zonas circundantes, que saca un comunicado el día de hoy a la vieja usanza, como los viejos imperios, que sacaban interdictos, es que llamaban, edictos reales. El Reino Unido de la Gran Bretaña ha sacado un edicto real donde reconoce solo como Asamblea Legítima de Venezuela la desde 2015. Risible, ridículo, de verdad, que a esta altura todavía ellos se presten a la farsa, a la mentira, cuando en Venezuela quien legisla, quien aprueba presupuestos, quien vigila la hacienda pública, quien designa los poderes, como el poder electoral, que he escuchado en el debate político de los partidos que tienen la intención de renovar el poder electoral, es lo que he escuchado en los discursos de los líderes políticos. Dios dado, es lo que he escuchado yo, me ha llegado por los discursos. Quien designa las autoridades, los poderes, como lo determina esta Constitución, es única, exclusiva y de manera determinante la Asamblea Nacional electa por el pueblo en el año 2020 e instalada el 5 de enero del año 2021. No existe otra. Lo demás es Narnia. Lo demás es la República de Narnia. Lo demás es una farsa montada como parte de una agresión política, económica, financiera, energética, diplomática, como parte de una amenaza para recolonizar a Venezuela, que nosotros supimos enfrentar, y puedo decir hoy en el 2023, nosotros supimos enfrentarla y supimos derrotarla. Y no existe, ni las cenizas quedaron de la antigua Asamblea Nacional de Patria del 2015, ni las cenizas quedaron. No pueden hacer ni como el ave fénix que resurgió de las cenizas, ni las cenizas quedaron. Así que no puede ser tomada en serio. Actos espurios y ridículos que intenten imponerle a Venezuela un modelo político, que intenten imponerle desde el exterior a Venezuela instituciones, liderazgo, jefatura, autoridades. Todos los venezolanos y todas las venezolanas debemos rechazar de manera unánime el intervencionismo imperialista, el intervencionismo extranjero en nuestra patria. Hemos aprendido a hacer muchísimo con poquísimo. Hemos aprendido a hacer mucho más con menos.
en el transcurso de estos años. Ya vamos a ver los resultados económicos de Venezuela en el 2022. Pero el impacto de las sanciones sigue siendo brutal, compañeros, compañeras. Se fue creando, con las buenas noticias económicas del 2022, un espíritu necesario en el país, que es un espíritu de victoria, de avance, de nueva época. Y estoy de acuerdo. Pero todos los venezolanos y venezolanas debemos saber lo doloroso que son las debilidades de la persecución de las sanciones para los ingresos públicos. El impacto de las medidas en esta primera lámina, ustedes podrán ver, es el impacto del bloqueo y la agresión multiforme contra Venezuela. Un 42% de las decisiones y medidas contra organismos del gobierno, un 18.7% contra la industria petrolera, generadora de la máxima riqueza de Venezuela, un 17% de sanciones contra la economía y las finanzas de la República, entre los cuales incluye la prohibición de apertura de cuentas bancarias para vender, cobrar los productos que Venezuela vende en el exterior, la congelación o secuestro de casi 20.000 millones de dólares en cuentas del exterior, el secuestro del oro en el Banco de Inglaterra, etcétera. Un 7% de decisiones contra el sector privado, que también las ha visto duras, y así por el estilo. Contra el sector alimentación. Venezuela experimentó en estos años de sanciones una caída brutal, abrupta, de la venta de petróleo en el exterior. Desde el año 2015, del primer decreto de Barack Obama, nosotros podemos observar los momentos que más impactaron. Las sanciones de agosto 2017 de Donald Trump, las sanciones producto del gobierno paralelo de Juan Guaidó y esa banda de criminales mafiosos, enero 2019, lo cual significó una caída del 99% de los ingresos petroleros del país. Y esto se resume en la persecución de toda la actividad de inversión, exploración, explotación, producción petrolera, comercialización, venta y cobro. Todas las actividades están sometidas al intervencionismo, a la persecución y a las sanciones, con un solo objetivo: que Venezuela no tenga los recursos que libremente puede producir, que libremente debe percibir, para invertirlos en su economía, para invertirlos en los derechos sociales del pueblo, para invertirlos en el crecimiento de la sociedad, como fue cuando los tuvimos. Por eso hemos hecho un esfuerzo gigantesco de resistencia financiera. La guerra híbrida que el imperialismo nos ha hecho día a día no es contra un hombre, no es contra Maduro, es contra un pueblo, es contra un país, es contra el intento de construir de manera soberana e independiente nuestro propio modelo político, nuestro propio modelo cultural, nuestro propio modelo social, como así lo define nuestra Constitución. Más de 927 sanciones, llamadas medidas coercitivas unilaterales,
restrictivas, punitivas, extorsivas contra un país. Persecución, bloqueo, robo de activos, secuestro de patrimonio nacional, que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Una agresión multiforme, brutal. En marzo de 2015, cuando todavía apenas teníamos la primera amenaza de Obama, Venezuela estaba produciendo 2.8 millones de barriles. Si calculamos la merma de producción acumulada a partir de esta cifra, el país dejó de percibir 3.995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232.000 millones de dólares que hubieran ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, a infraestructura, al desarrollo general del país. 232.000 millones de dólares provocados por quienes llamaron e insistieron desde Venezuela y fuera de Venezuela, vendepatrias, en estas sanciones criminales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y hay otro cálculo, porque el daño no solo es petrolero. Hacer la actividad petrolera el epicentro de la actividad económica, el mal se ha extendido a otros sectores, porque la escasez de divisas derivada de las sanciones criminales impidió, como es normal, la inversión para la compra de materias primas, insumos, bienes de capital, para mantener la actividad económica no petrolera, llámese industrial, comercial, agrícola, entre otras. Y el impacto, si el impacto directo sobre el ingreso petrolero es 232.000 millones de dólares, el impacto sobre toda la economía cuando se invierte este dinero y se multiplica en actividad económica, el impacto del que estamos hablando es de 642.000 millones de dólares. Y todo lo que eso implica en captación de impuestos, en movimiento económico, en generación de empleo, en ingresos para el Estado para poder pagar buenos sueldos y salarios, para hacer buenos contratos colectivos, para invertir en alimentación, en salud, en vivienda, en educación, en derechos sociales en general. Son datos contundentes, muy contundentes, que quizás dibujan, señores diputados, señoras diputadas, la cara oculta, la cara escondida de la verdadera guerra que han hecho con nuestro país. Y la verdadera guerra se la han hecho a la industria petrolera, se la han hecho a la economía para tratar de generar colapso social y generar las condiciones para un cambio de régimen y para un golpe de Estado con intervención extranjera. Pero no han podido ni podrán jamás con nuestra patria, hagan lo que hagan, digan lo que digan, ataquen como ataquen, no han podido ni podrán, tengan la seguridad. Explicado de otra manera, el ingreso nacional cayó a números dramáticos. No fue que cayó hace 3 años. Hoy está en números dramáticos, a esta hora que yo les hablo aquí. Solo ingresó al país el 1% de lo que debía ingresar o debe ingresar.
Por eso cuando he dicho, y repito, que hemos aprendido a hacer muchísimo con poco, y a veces algo con nada, no se trata de una frase retórica o de un juego metafórico. No, por si fuera poco, los grupos extremistas se prestaron para construir una farsa de gobierno paralelo, con el único objetivo de legitimar el robo más grande que se ha hecho en esta tierra desde la conquista española. Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma millonaria, solamente poniendo como ejemplo el oro que nos tienen secuestrado y robado en el Banco de Inglaterra. Se estima, de acuerdo a los expertos, que durante estos 8 años últimos, el imperialismo y sus lacayos peleles extremistas le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día. Recientemente se firmó un acuerdo con un sector de la oposición llamado la Plataforma Unitaria de Venezuela, Diosdado, Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUT. Se firmó entre el doctor Jorge Rodríguez, representando al Estado venezolano, para rescatar 3.150 millones de dólares e invertir parte de ese rescate de dinero venezolano en el servicio de agua, en el servicio de electricidad, en educación, en salud, en mitigación. Estamos esperando entonces que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cumpla su palabra y libere los recursos de los 3.150 millones de dólares firmados con la Plataforma Unitaria, con la participación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Esperamos ese depósito, pues, para seguir las conversaciones, ¿verdad? Para que tengan validez. ¿Parece? El impacto que han tenido la creación de las brigadas comunitarias militares para salud y educación y el potencial gigantesco que tienen ante la guerra económica, ante las sanciones, sin un dólar, sin un puto dólar en la mano, ir con el poder popular y con el poder militar junto al pueblo a recuperar las escuelas, los liceos, los centros de salud, con voluntad, con las manos, con creatividad, con mucho amor, con mucha vocación de servicio, ir a atender con las brigadas comunitarias militares la salud y la educación. Es mucho lo que hay que hacer aún en lo social. 2022, sin lugar a dudas, ha sido un año de éxitos, de avances, con perturbaciones de última hora a final de año, pero son perturbaciones que nos demuestran que no podemos bajar la guardia, que tenemos que mantenernos vigilantes y que el pueblo se tiene que mantener consciente y unido para enfrentar cualquier tipo de perturbación, sea comercial, económica, social, financiera, para nosotros mantener el pulso firme sobre los procesos de crecimiento, de diversificación, sobre los procesos de nuevo desarrollo. Hemos hablado de que estamos en una nueva época. Sí lo creo. Creo que estamos en una nueva época a nivel mundial, a nivel regional. Creo que Venezuela tiene que plantearse grandes metas de aquí en adelante. Una nueva época de transformación. La NEPS lo hemos planteado. Una nueva época de transición hacia una nueva sociedad
de democracia, de libertad, de igualdad, de justicia, de felicidad compartida, practicada, de ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos de la Constitución, una nueva época de transición, donde combinemos la fuerza inmensa de resistir dificultades, perturbaciones, ataques públicos o ocultos, porque una de las estrategias del imperialismo es la estrategia del enemigo invisible, la perturbación social, financiar la perturbación social por debajo, tratar de aprovecharse del daño que hacen con las sanciones para tratar de confundir a sectores de nuestro pueblo y retrogradar otra vez a la época de las guarimbas y la desestabilización. No lo vamos a permitir y nuestro pueblo no lo puede permitir. Máxima conciencia, máxima movilización del pueblo, máxima unión.